Comunicación y medios masivos. Unidad 3. La televisión. Profesora Silenia Delgado Carrillo. Sin duda alguna, la televisión es el invento mágico del siglo XX que permitió la comunicación en tiempo real de sonidos e imágenes a través de ondas electromagnéticas. Hoy en día, la televisión ocupa un lugar privilegiado dentro de los medios de comunicación masiva. En sus inicios, la transmisión de señales se realizaba a través del aire y después a través de satélites y redes de transmisión de datos. En la actualidad, los televisores tienen la posibilidad de conectarse a Internet. Pero, ¿por qué se dice que la televisión es un medio multisensorial? Bueno, esto es debido al hecho de que en este medio de comunicación se combina tanto la imagen, los movimientos, el color y el sonido. Desde sus inicios, la televisión ganó fuerte terreno frente a otros medios de comunicación hasta convertirse en el más utilizado. Los estudios de la audiencia televisiva indican que la mayoría de la población dedica una parte importante de su tiempo diario a ver este medio de comunicación. Debido a sus funciones, contenido de sus mensajes, el consumo televisivo y sus efectos forman parte de investigaciones realizadas por parte de diferentes ciencias como son psicología, sociología, comunicación, mercadotecnia, pedagogía, cultura, economía, entre otros. Se destacan las investigaciones sobre la relación con los niños, los adolescentes, madres de familia, tanto hombres como mujeres, y la familia en general, y el papel que este medio masivo debe de jugar en la educación y formación de estos diversos públicos. Breve historia de la televisión. La televisión surge en el siglo XIX y dentro de las dos primeras décadas del siglo XX, junto con las nuevas innovaciones que surgieron en esa época, como lo fueron el descubrimiento de las propiedades conductoras del selenio, la fotoelectricidad, los procesos de descomposición, la fabricación del telescopio, el desarrollo del tubo de rayos catódicos, entre otros, se originó que se pudiera concebir un sistema capaz de transmitir imágenes a distancia. En 1935, la primera etapa fue en este tiempo, llamada como fase experimental, puesto que aquí se desarrollaron dos tipos de televisiones. La primera fue la mecánica y la segunda la electrónica. Obviamente, se quedó en el mercado la televisión electrónica debido a su calidad técnica. Su señal era producida por ondas electromagnéticas a lo que se le conoce hoy en día como televisión analógica y que durante el siglo XX fue la televisión tradicional. En 1926, Gran Bretaña realiza la primera exhibición de la televisión. Posteriormente, en 1929, se realiza el primer estudio de la televisión en Londres. En 1931 se inaugura la primera emisora de televisión en los Estados Unidos y de los años 1936 a 1945 comienza la venta y producción de televisiones para uso doméstico. La Segunda Guerra Mundial detiene por unos años la expansión y creación de la televisión. Después de esta, a mediados de los años 50, la televisión se considera como un medio masivo y surgen los noticieros y se desarrolla la televisión a color. Con la creación de los satélites por los años 60 se permiten las transmisiones internacionales. En los 90 surge la televisión digital, la cual es de mayor calidad, sin ruidos ni interferencias. Y en el siglo XXI, la televisión de este siglo es nombrada por muchos como la hipertelevisión. Desarrollo de la televisión en América Latina. Desde los años 30, un ingeniero llamado Guillermo González Camarena realizó experimentos y demostraciones sobre la televisión. En 1950 se da origen a la televisión latinoamericana. Algunos de los datos relevantes de la televisión en México son: en 1951 sale al aire el Canal 2, propiedad de Emilio Azcárraga. En 1952 inician sus transmisiones Gustavo González Camarena en el Canal 5. En 1962 surge la transmisión a color. En 1968, a nivel nacional, se transmitieron los Juegos Olímpicos efectuados en la Ciudad de México en ese mismo año. En 1972 se crea Televisa. Y 20 años más tarde, en 1992, Televisa se posiciona como una empresa transnacional, convirtiéndose en el consorcio más poderoso de Iberoamérica. Y en 1994 surge la cadena de TV Azteca.
Lenguaje televisivo. La televisión como medio masivo tiene un discurso muy particular que convierte la realidad en un espectáculo. Dramatiza lo cotidiano y en ocasiones te sueles identificar con alguno de sus personajes. En este tipo de discurso se conjuga la imagen, la palabra, el sonido y el color, es decir, lo visual, lo verbal y lo sonoro. Algunos autores nos comentan que la programación también es un tipo de lenguaje televisivo, ya que cada canal ofrecerá a sus televidentes diferente contenido, como lo son las noticias, las novelas, los espectáculos, música, deportes, contenido infantil, entre otros. Por otro lado, en la programación de televisión, el objetivo principal es conseguir un elevado número de audiencia, o sea, lograr tener un mayor rating. Para lograr esto, se realizan diferentes investigaciones. Existen empresas que se dedican a hacer dichas investigaciones para conocer los gustos de la gente, la edad, el tipo de economía, el tipo de preferencias. ¿Para qué? Para con esto ofrecerles lo que ellos quieren ver. Dentro de la programación de televisión existen géneros y formatos. Los géneros se dividen en tres: funciones, temática, público. Las funciones son informar, educar y entretener, ya sea lo que quiera realizar cada cadena televisiva. La temática es deporte, musicales, series, noticias, etcétera. Y el tercer elemento es el público, o sea, a quién va dirigido el contenido, si al infantil, al juvenil, al adulto, a mujeres, a hombres, deportistas, etcétera. Y por último, los formatos es la estructura narrativa del programa donde se organizan los contenidos. Ahora veamos el lenguaje de la imagen. Como decíamos anteriormente, la imagen tiene mucho que ver en lo que quiere comunicar el creador de algún contenido. En este caso, la imagen televisiva es una interpretación de la realidad vista a través de la subjetividad del autor y que luego el televidente recibe e interpreta de acuerdo a sus experiencias o creencias. Lo que puede funcionar para un televidente puede que para otro no funcione, porque cada persona le dará el significado dependiendo a lo que ya mencionamos anteriormente, a sus experiencias. La imagen tiene un elemento muy importante para conseguir lo que el autor desea, ya sea si quiere conseguir emociones por parte del televidente. Y para eso existen elementos básicos. Uno de los elementos básicos es el plano. El plano es la proximidad o lejanía con que nos ubicamos frente al sujeto. Si observamos bien detallada la imagen que se muestra, vemos los diferentes tipos de plano: plano general, americano, medio, medio corto, primer plano, primerísimo, primer plano y plano a detalle. Entonces, si ustedes observan las imágenes, vemos plano general, pues es el cuerpo completo. Plano americano es hasta la rodilla, plano medio hasta la cintura, plano medio corte abajo de los hombros, primer plano es a la altura de los hombros, el primerísimo primer plano viene siendo como el close-up y plano a detalle es para seleccionar cierta zona que desea el autor que se muestre o que el televidente observe a detalle. Otro elemento básico que encontramos son los ángulos. Los ángulos son las perspectivas desde las cuales podemos observar un mismo objeto. También el autor, con estas diferentes perspectivas, le da a la imagen cierto significado. Existen dos tipos de ángulo: el horizontal y el vertical. En el horizontal nos podemos encontrar con 5 tipos: el over, 3/4, perfil, 3/4 frontal y frontal. Si observas bien a detalle la imagen, podrás darte cuenta que estas posiciones las has utilizado en alguna fotografía. También tenemos los ángulos verticales, que igual son 5: cenital, picado, normal, contrapicado y nadir o supino. El cenital, si nos vamos a la imagen donde está la chica retratada, podemos ver que la fotografía se toma de arriba hacia abajo. El picado es esquineado, de arriba hacia abajo. El normal, la cámara se pone en el centro. Contrapicado es esquineado pero de abajo hacia arriba. Y el nadir o supino es totalmente de abajo
hacia arriba. Estos tipos de elementos los podrás encontrar en fotografías o escenas, ya sea de televisión, de películas, en el cine. Y la próxima vez que te encuentres con este tipo de elementos que son los planos y los ángulos, estarás también analizando la postura de cada una de las escenas para así conocer el significado real que el autor quiere que interpretemos. Para finalizar con los elementos básicos del lenguaje, vamos a ver lo que es la secuencia, los movimientos de cámara y el montaje. La secuencia es una serie de tomas en orden cronológico de aparición, como pueden observar en la fotografía claramente. Los movimientos de cámara se hacen obviamente con la cámara durante el proceso de toma de imágenes y existen dos tipos, el movimiento físico y el movimiento óptico. El movimiento físico son dados por la cámara alrededor de una persona o alrededor del objeto y existen dos tipos de movimiento físico. El primero es el panorámico y el segundo el traveling. La panorámica es cuando la cámara permanece fija y rota sobre su propio eje y el traveling es cuando el movimiento de la cámara es por medio del desplazamiento. El movimiento óptico es el zoom, lo que permite acercar o alejar la imagen. El último elemento es el montaje. El montaje viene siendo la combinación adecuada de imágenes o sonidos de forma que expresen una idea clara y artísticamente. Para finalizar con el tema de la televisión, veremos el guión televisivo, su diseño y su modalidad de producción. La realización de un programa de televisión es un trabajo colectivo donde interviene un numeroso grupo de especialistas, técnicos y artistas que a partir de una idea lo conciben y lo producen mediante un proceso que vincula tanto la creatividad como la técnica. El guión constituye una guía para el trabajo que llevará a cabo el equipo de realización en el proceso de la producción del programa, pero debe de tener la flexibilidad y la posibilidad de incorporar modificaciones que pueden surgir incluso en el propio proceso. Dependiendo del tipo de programa televisivo, es el tipo de guión que se utilizará. Existen tres tipos de guiones: el literario, el técnico y la escaleta. Algunos autores mencionan que no se debe de quedar con la idea de que cada programa requiere su propio guión. Algunos mencionan que se utiliza el que mejor se adapte para el creador. El guión literario contiene la descripción completa y detallada de la historia, cuya narración constituye el contenido del programa. Como te podrás dar cuenta en la imagen, en un lado de la columna viene lo que el personaje está haciendo y del otro lado viene lo que va a decir. Es un conjunto entre lo que hace y lo que dice, y así sucesivamente con cada escena. El guión técnico se elabora a partir del guión literario, del cual trabaja el equipo audiovisual, en el que se realizan las observaciones técnicas y artísticas referidas a cada una de las escenas, secuencias, planos, movimientos de cámara o set. Vamos a ver esta imagen con detenimiento. Viene en un lado el número de plano, el video, o sea la escena, viene en otra columna audio, tiempo y tiempo total. Si te das cuenta, donde dice video, está una pequeña descripción de lo que está pasando en el video. Y del otro lado viene el audio que se va a introducir en esa específica parte. Viene también de manera muy específica el tiempo en donde se va a colocar el audio y lo que va a durar. Analiza la columna para que corrobores punto por punto. Plano 43, plano 44, plano 45. Son diferentes tomas y cada toma o cada escena tiene sus propias especificaciones. Como decía la redacción, el guión técnico surge a partir del guión literario. Casi viene siendo un complemento del anterior guión. El guión escaleta. Este guión da un margen amplio de ejecución a sus realizadores, pero asegura un mínimo de organización para el trabajo colectivo. Como verás en la fotografía, viene tipo, duración, hora, bloque, notas. Este tipo de guión se utiliza más en los noticieros y en los programas de espectáculos. Bien específico, punto por punto, lo que se realizará. Por ejemplo, viene en el bloque 1, presentación del programa. Y como nota viene resumen, chistes, algún corte video. Aquí ya está diciendo que la presentadora dará un breve resumen de lo que se verá a lo largo de toda la programación. Entonces también se utiliza dentro de esta escaleta cuando salen al aire, cuando tienen que presentar un invitado, qué tema hablar, qué tema no hablar con esa persona, qué preguntas hacer,
qué preguntas no hacer y cuándo esa persona se tiene que despedir del set para continuar con un corte comercial o para meter otro bloque, alguna canción. De igual manera, se especifica si va a entrar una noticia, un comercial, una canción, y en las notas debe de venir especificado qué tipo de canción será o qué señal se utilizará para avisar que se viene un corte o que viene un nuevo artista. Y por último, los procesos de producción se encuentran en tres etapas. La primera es preproducción, la segunda producción y la tercera postproducción. Bueno, ¿qué se hace en la primera etapa? En esta primera etapa, el director, junto con el productor y los diferentes especialistas que se encuentran en el equipo de trabajo, ejecutan un detallado estudio del guión y su desglose, que permite decidir cuáles serán los recursos artísticos, técnicos, los materiales, el financiamiento necesario que se necesitará para el proyecto, la elaboración del plan de trabajo general y, por especialidades, para la realización del programa. En la segunda etapa, vemos que se pone en práctica lo anterior dicho y se concretan todas las ideas y acciones previstas en el plan. Y por último, la postproducción, pues se trabaja con el material grabado, o sea, con lo que ya se realizó. Bueno, esto ha sido el tema de televisión de la unidad número 3. Gracias por su atención.